Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Hemos cantado unos himnos muy alegres y muy preciosos. Me han hecho recordar cuando yo pastoreaba la iglesia que antes de venir aquí a Nicaragua. Yo les decía a los hermanos: si yo muero, algún día voy a morir, pero no sé cuándo. Si yo muero, quiero que canten estos himnos. Uno de ellos era "Cuál pendón hermoso", y el primero que cantamos. Y tenía otro himno tengo otro himno que me gusta mucho. Yo les decía: si yo muero, hermanos, si ustedes hacen un culto, háganlo de celebración y canten. Hay un himno que se llama "Canten del amor de Cristo", que me gusta mucho. Dice: cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Y bueno, ahora que vivo en Nicaragua, si yo muero aquí, pues hagan un culto también de celebración. Si usted viene triste a mi funeral, no le vuelvo a dirigir la palabra. Eso tienen que saberlo. Hermanos, gracias a Dios por la oportunidad de predicar su palabra esta mañana. Creo que muchos conocemos aquí un pasaje que está en Proverbios 31:10, que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Cuando yo voy a algunas librerías cristianas o a las casas de algunos hermanos, ahí hay en la pared de algunos hogares ese versículo. Está en cuadros, en llaveros, en calendarios: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y uno dice: y para los hombres no hay ningún versículo así. Hombre virtuoso, ¿verdad que no hay un versículo así, hermanos? No hay. Pero saben que hay una parte en la Escritura que es muy similar, y es como la parte para los hombres, y de eso vamos a hablar esta mañana. El mensaje de hoy se titula "Hombre fiel, ¿quién lo hallará?". La Biblia dice en Proverbios capítulo 20, versículos 6 al 7 de esta manera: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias porque vamos en este momento a meditar en tu palabra. Pedimos que la Escritura sagrada llene nuestros corazones. Pedimos, Señor, sabiduría para entender tu palabra, y que tengamos cada uno de nosotros la voluntad necesaria para aplicar tu palabra. Que no sea esto solamente un mero conocimiento, sino que nosotros podamos tener la disposición en nuestras mentes de que tu palabra siga transformándonos de gloria en gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bueno, gracias a Dios, porque aquí vemos muchos hombres ahora. Pero saben que la Escritura, tal como cuando habla de la mujer virtuosa, no enseña que todas las mujeres son virtuosas, y que por eso dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Aquí tenemos al hombre de verdad. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Saben qué implica eso, hermanos? Eso implica que un hombre fiel es difícil de hallar, es raro. No está hablando de que no somos hombres. Todos los que nacimos así, porque Dios lo quiso que naciéramos así, somos hombres. No está hablando de si hay hombres o no, sino de dónde están los hombres de verdad. La expresión hombre de verdad en el hebreo, que es el idioma original en que se escribió este pasaje, la palabra usada es hombre confiable, hombre digno de fiar, u hombre fiel. Cuando la Escritura se pregunta ¿quién lo hallará?, significa, hermanos, que un hombre fiel
no se encuentra por todas partes. No es de solo levantar piedras y salen. Por eso este pasaje va dirigido para todos los hombres. Quiere decir que las hermanas se pueden ir de la iglesia. No, pueden quedarse porque tienen hijos y les pueden enseñar a ser hombres de verdad, a ser hombres fieles. Y todos podemos aprender de la palabra de Dios. Hermanos, es tan difícil hallar un hombre fiel. Es tan difícil hallar un hombre de verdad. La Escritura dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, hombre fiel, ¿dónde están? ¿Dónde está ese hombre fiel? Y quiero decirles que cada vez que yo he pensado en esto, pienso que es un gran reto para mí, un gran desafío para mí y un gran desafío para todos los hombres, para todos los creyentes. No todos, tristemente, somos hombres de verdad. Y hoy vamos a ver algunas características de un hombre fiel. ¿Qué enseña la Biblia acerca de cómo ser un hombre fiel? Lo primero que enseña es que es difícil de hallar, que no está por todas partes. El hombre fiel, hermanos, es difícil de hallar en el matrimonio como esposo. Es difícil de hallar en la familia como padre. Es difícil de hallar en la iglesia como creyente. Y es difícil de hallar en la nación como un ciudadano. El hombre de verdad, el hombre fiel, es una especie rara. Porque para muchos hoy en día ser un hombre fiel, ser un hombre de verdad, ser un hombre confiable significa ser un tonto. Significa en muchos casos ser alguien que no va conforme a los tiempos modernos. Entonces, lo primero que queremos ver es que un hombre fiel es difícil de hallar y por eso es la pregunta, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Esa expresión habla de la dificultad, de lo raro que es encontrar hombres de verdad, pero no es imposible llegar a ser un hombre de verdad o un hombre fiel. La Biblia también nos enseña a nosotros, hermanos, que un hombre fiel, por lo que vemos en el versículo 6 de Proverbios capítulo 20, es un hombre leal y confiable. Es un hombre leal y confiable que no solamente habla de ello. Dice la Escritura en el versículo 6, estamos en Proverbios capítulo 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman su propia bondad. Muchos hombres se autoalaban. Muchos hombres se exaltan o presumen. La Biblia, Dios habla hoy, lo traduce así. Hay muchos hombres que presumen del ser leales. Entonces, el hombre fiel, el hombre de verdad, no presume, pero lo es. No se alaba a sí mismo. Como muchos hombres, que la Biblia dice, muchos hombres proclaman su propia bondad, se exaltan, se autoalaban ante los demás. El hombre fiel, hermanos, es un hombre que sabe controlar su lengua, que no presume de ello, que no la usa para presumir y para alabarse a sí mismo. Es sabio y es muy inteligente controlar nuestra lengua. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 3, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Guardar la boca significa saber cerrarla cuando es tiempo. Por eso también dice la Escritura en Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Un hombre fiel, un hombre de verdad, es un hombre que sabe hablar en el tiempo correcto, que guarda su alma. Porque de lo contrario, dice Proverbios 13:3, el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Así que es necesario aprender a saber controlar nuestra lengua.
El hombre fiel también sabe cuándo hablar y qué hablar. Proverbios 15:2 dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La lengua de los sabios adorna la sabiduría. Cuando habla lo correcto. Cuando habla lo que es verdad, es honesto para hablar, pero la boca de los necios hablará sandeces. Esto es de acuerdo a lo que dice la Biblia Reina Valera. Otras traducciones son un poco más fuertes y dice: escupe maldiciones. En lugar de decir hablará sandeces, dice: la boca de los necios escupe maldiciones. Un hombre fiel, un hombre de verdad, entonces es un hombre que sabe controlar su lengua, que sabe cuándo hablar y qué hablar. Y el hombre fiel controla su hablar porque tiene una mente sobria. La palabra sobrio, hermanos, es lo contrario de estar ebrio. ¿Han visto ustedes a una persona ebria? A veces quieren disimularlo, pero hasta en la mirada se le nota que anda todo perdidito. Ahí por la casa donde vivimos en Diriamba hay una venta de licor. Y de vez en cuando pasan por ahí, ¿verdad? Los borrachitos. Aquí aprendí yo que le dicen picaditos. Entonces pasan los picaditos por ahí y pretenden hacer que no están borrachos. Pero no pueden ni siquiera hablar a veces. Quieren hablar conmigo o con mi esposa para pedirnos algunas monedas. Y por más que lo quieran disimular, se van para un lado, se van para el otro. Menos mal que pegado a la puerta ahí hay un poste, ahí se pueden detener. Pero su mirada los delata. Su forma de hablar indica que están ebrios. Una persona ebria es una persona que ha perdido el control de sus movimientos, de sus palabras, de sus pensamientos, hasta de su mirada. Una persona ebria está bajo los efectos del alcohol. Una persona sobria está en control de sus emociones, de sus palabras, de su mirada, de su forma de caminar. Y el hombre fiel sabe a qué hablar porque tiene una mente sobria, una mente que está controlada. ¿Quién controla su mente? El Espíritu Santo. Y cuando estamos controlados por el Espíritu Santo, o lo que dice Efesios 5:18, cuando estamos llenos del Espíritu, entonces nuestra mirada, nuestra forma de hablar, nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestra forma de vivir es sobria. Y un ejemplo de un hombre sobrio en las Escrituras es el apóstol Pablo. Cuando Pablo llegaba a predicar o llegaba a una ciudad por primera vez, ¿saben qué era lo que él hablaba? El Evangelio. Él dice en 1 de Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo era un hombre con una mentalidad sobria. No presumía, aunque podía hacerlo. Él dice en el versículo 1 que cuando llegó a los Corintios no lo hizo con excelencia de palabras o de sabiduría, pero no porque fuera ignorante, sino él conocía muy bien de muchas cosas. Era un hombre muy preparado, pero era un hombre con una mente sobria, humilde. Y lo más que él quería, el deseo más grande de Pablo, no era que lo oyeran a él y se quedaran fascinados, sino que conocieran a Jesucristo. Por eso dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Comenzando por ahí, hermanos, varones, nuestra manera de hablar debe ser diferente al mundo. Queremos que la gente conozca a Cristo. Queremos hablar el Evangelio. Es un mandato para los creyentes predicar el Evangelio, para hombres y mujeres, para todos los creyentes. Debe ser nuestra conversación. El apóstol Pablo también dice que la conversación del creyente debe ser sazonada con sal. Debe tener gracia. Un hombre fiel sabe qué hablar, sabe qué decir.
es leal y confiable porque sus palabras son ciertas. Así que ojalá que haya hombres que quieran compartir el evangelio, que quieran predicar a Cristo en el trabajo, en su casa, en el barrio, donde quiera que estén, en el colegio, en la universidad. Un hombre fiel es difícil de hallar, pero podemos llegar a serlo. No somos perfectos, pero somos perfectamente hijos de Dios. No somos perfectos, pero somos perfectamente hijos de Dios y tenemos toda la capacidad dada por el Espíritu Santo para cambiar nuestra manera de hablar. Hay algo más que queremos aprender acerca de un hombre fiel, y es que un hombre fiel es justo en su posición y práctica por la gracia de Dios. La Biblia dice en Proverbios 20, el versículo que estamos estudiando, versículo 7, camina en su integridad el justo. Por eso es que es el hombre fiel o el hombre de verdad es un hombre difícil de hallar, porque está hablando de un hombre que ha sido hecho justo por la gracia de Dios. Queridos hermanos, nosotros no somos justos porque lo hemos logrado. No somos justos delante de Dios porque lo hemos llegado a alcanzar por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos. Nadie puede ser justo delante de Dios. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno. Humanamente hablando, en nuestros propios esfuerzos y basados en una religión, basados en buenas obras, basados en lo que usted quiera, siempre y cuando sea humano, no es posible llegar a ser justo delante de Dios. Este pasaje dice, camina en su integridad el justo. ¿Cómo es que hemos llegado a ser justos? Bueno, el hombre fiel ha sido justificado solo por la gracia de Dios. Nadie puede ser justo porque lo ha logrado, porque lo ha alcanzado, porque fue difícil llegar a hacerlo, pero lo alcancé, porque si fuera por obras, entonces dejaría de ser por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. La gracia es la bondad de Dios dada a todos los seres humanos y nadie lo puede merecer, ni nadie lo puede alcanzar o lograr. La gracia es el regalo de Dios para todos los seres humanos, ofrecido para todos, pero se recibe por la fe. El apóstol Pablo le dice a Tito, en Tito capítulo 3, versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Usted y yo hemos sido justificados solo por la gracia de Dios. Él no tiene por qué hacerlo, pero es un Dios de toda gracia. Ha querido declararnos justos delante de Dios, porque precisamente la palabra justificado significa haber sido declarado justo. El hombre fiel ha sido declarado justo delante de Dios por la fe puesta en Jesucristo. Cuando el justo camina en integridad es porque este hombre ha sido declarado justo delante de Dios. ¿Por qué es necesario ser declarados justos? Porque la Escritura dice que todos somos culpables. Romanos 3:23, que es un versículo que ustedes deben conocer, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia enseña que todos somos pecadores. Todos hemos nacido separados de Dios. Todos tenemos un gran problema. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que somos pecadores y que la paga del pecado no es venir a la iglesia. Que la paga del pecado no es dar dinero. Que la paga del pecado no es portarse bien. La paga del pecado es muerte. Ese es un gran problema. Todos hemos nacido pecadores, todos hemos nacido separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Y como resultado de eso, lo que merecemos es la muerte.
La palabra muerte en la Biblia solamente significa separación. El precio o lo que merecemos por causa del pecado es vivir eternamente separados de Dios. El evangelio son buenas noticias. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Pero ¿saben qué, hermanos? Para poder apreciar las buenas noticias es necesario conocer las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Que todos somos pecadores y que todos merecemos la muerte. Todos merecemos estar separados de Dios. Pero ¿saben qué dice la Escritura en Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una manera de escapar del infierno. Hay una manera de llegar a ser justo. Aunque no somos justos por nosotros mismos, hay una manera de llegar a ser justo delante de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que es por la fe. Justificados pues por la fe. La palabra por significa a través de, por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe simplemente es creer. Es algo sencillo, es creer. Fe, hermanos, es lo que uno hace cuando se sube a un bus y va para otro lugar. Uno tiene fe de que el conductor lo va a llevar a donde uno va. Pero uno realmente no sabe. Especialmente si ustedes se suben a esos microbuses que van para Diriamba. Tienen que estar seguros de que son salvos. Esos microbuses están por romper la velocidad de la luz. Y algunos no rompen la velocidad de la luz, pero rompen todo lo demás. Pero uno se sube. ¿Saben por qué? Porque uno confía que uno va a llegar a su lugar. Fe es lo que una persona hace cuando se sube a un avión y va para otro país. En su mente él confía que va a llegar allá. Eso es fe. ¿Saben qué es fe, hermanos? Es lo que ustedes hacen cuando vienen al templo y se sientan en la banca. No la examinan, no la revisan a ver si está rota, a ver si tiene una grieta. Solamente uno se sienta. Eso es fe. Fe es simplemente creer que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Yo soy pecador, pero Cristo pagó mi deuda en la cruz. Yo merezco el castigo, pero el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Yo merezco ir al infierno, pero Jesucristo me libró de eso, muriendo por mí en la cruz, y yo solamente debo creer eso. La salvación no es por obras, es por medio de la fe. ¿Y qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué dice que tenemos paz? Porque antes éramos enemigos de Dios. Pero ahora tenemos paz para con Dios. Pero todo eso fue logrado por la obra de Cristo en la cruz y por la fe puesta en Él. De manera que un hombre fiel es un hombre que ha sido justificado, que es justo en su posición y en su práctica, y que todo eso es solamente por la gracia de Dios. Así que un hombre fiel, un hombre de verdad, es difícil de hallar, es raro verlo. Un hombre de verdad, un hombre fiel es leal y confiable. Un hombre fiel es justo en su posición y práctica, pero hay algo más. Un hombre fiel camina en integridad. Proverbios capítulo 20, versículo 7 dice precisamente esto: camina en su integridad el justo. La palabra camina es una figura usada para decir vive. Tiene una vida de integridad. Antes de este culto alcancé a venir a escuchar todavía algo de la clase. Y el hermano precisamente estaba hablando de eso, ¿verdad? De la integridad. La palabra integridad, hermanos, en hebreo es una palabra que significa completo, que no le falta nada. Un hombre fiel, un hombre de verdad, es un hombre íntegro.
No confunda íntegro con perfecto en la práctica, pero es un hombre íntegro, es un hombre cabal, es un hombre completo. Normalmente nosotros llamamos hombres a toda persona del sexo masculino, no de género masculino, sexo masculino. Eso de género, hermanos, no existe. Existe solo en gramática. Los artículos tienen género. Usted no es una palabra, usted es una persona. Usted es sexo masculino o sexo femenino. Usted no es un artículo, ¿verdad? Usted es una persona. Entonces decimos, bueno, la hermana fulana está embarazada. A ver si es niño o niña, porque no hay más opciones. Y nace un varón. Es un hombre, sí, pero debe aprender también a ser hombre. Todos los hombres necesitamos aprender todos los días a ser hombres. Y una de esas características es que debemos ser hombres que caminamos en integridad. Y eso nos lleva a tener ciertas características. Por ejemplo, un hombre fiel, el hombre de verdad, vive confiado porque vive en integridad. Proverbios capítulo 10, versículo 9 dice, quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Aquel que vive íntegramente, aquel que es un hombre completo, cabal, que hace todas las cosas correctamente, vive seguro. Su conciencia está tranquila cuando hace las cosas correctamente. Puede estar en paz con Dios, con su familia, con los hermanos en Cristo. Está tranquilo. El que anda en malos pasos, dice la Escritura, tarde o temprano será descubierto. Dicen por ahí que la mentira tiene patas cortas, porque la verdad siempre la alcanza y la descubre. Y sabemos que cuando uno miente, después tiene que inventar otra mentira. Y empieza una cadena de mentiras y tarde o temprano se puede descubrir. Un hombre fiel es un hombre que hace las cosas correctamente delante de Dios y delante de los hombres. ¿Saben qué me gusta mucho en 2 de Corintios? El apóstol Pablo dice que él había andado por muchas iglesias recogiendo ofrendas para los creyentes, para los santos en Jerusalén. Y algunas de esas iglesias estaban en un lugar llamado Macedonia. Macedonia era una región, no una ciudad, donde habían diferentes ciudades, una región. Y Pablo dice que esos creyentes de Macedonia habían dado sus ofrendas para llevar a los hermanos de Jerusalén. Y en el capítulo 8 de 2 de Corintios, 2 de Corintios 9, él dice, dimos estas ofrendas a Tito para que Tito con otro hermano conocido por todos, de buena reputación, lleven este dinero. Porque manejar dinero es un problema, especialmente si es ajeno. Especialmente si no es de nosotros. Y Pablo dice, porque queremos hacer las cosas honestamente, sin que nadie nos critique y no tenga nada malo que decir. Pablo era un hombre íntegro. Manejando el dinero, él quería ser muy fiel delante de Dios, pero también delante de los hombres. Para no tener que vivir sin dormir, porque cualquier momento me van a descubrir. Un hombre fiel, hermanos, es un hombre que hace las cosas en integridad, en su matrimonio, en su familia, en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, con sus vecinos, con todo el mundo. Por eso es que es difícil hallar un hombre fiel. Por eso es difícil hallar un hombre de verdad. Ser hombre no es solo tener músculos. Bueno, yo no tengo, pero algunos tienen, ¿verdad? O yo los tengo, pero bien escondidos.
Se me escondieron demasiado. Mi esposa cada vez que me abraza me dice, yo te siento cada vez más lejos. Entonces, pues, cada vez que te abrazo te siento más lejos. No sé por qué será. Yo le digo, pues yo tampoco, ¿verdad? Tengo que dejar de comer. Pero no es tener ese cuerpo de Rambo, de Rocky. ¿Se acuerdan de esas películas? De esos hombres con muchos músculos. No es ser un Superman. Es tener características espirituales y morales que hagan de nosotros hombres fieles delante de Dios. Hombres de verdad delante de Dios. Obviamente no es pecado ir al gimnasio. Si va al gimnasio usted siga yendo, no hay problema. Pero más que eso, hermanos, ser un hombre fiel es ser un hombre responsable, íntegro. La integridad nos hace vivir confiados. El hombre que vive en integridad, el hombre fiel, valora vivir en integridad más que las riquezas de este mundo. Dice la Escritura en Proverbios 28:20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. La integridad nos enseña a nosotros a hacer las cosas correctamente. Quizás otros ganan más, quizás otros puedan tener más que nosotros, pero no lo hacen con integridad. Es mejor ser íntegros que tener riquezas y después perderlas. ¿Cuántos hombres y mujeres también se han llenado las manos de dinero y han tenido propiedades y luego descubren que todo es robado, luego descubren que todo es un fraude, luego descubren que se han quedado sin nada? Porque no hicieron las cosas con integridad, porque no fueron leales, porque no fueron correctos, porque no fueron honestos. Un hombre fiel valora que es mejor vivir en integridad que vivir con riquezas. El salmista David dice, cuando yo vi a los ricos, y obviamente no todos los ricos, pero a los impíos, dice él, que se enriquecen, que no se enferman, que tienen todo y son felices. ¿Saben qué dice David? Por poco resbalé, deseando ser como ellos. Porque cuando uno ve la prosperidad de otras personas, uno dice, oh, yo quisiera tener todo lo que él tiene. Pero ¿saben qué dice después el salmista? Hasta que comprendí cuál es el final de ellos. Entonces es mejor vivir íntegramente que vivir con riquezas de este mundo a vidas de una manera impía. No es pecado tener riquezas, pero hay que tener cuidado con la ambición y la avaricia porque es pecado. Dice la Escritura que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con eso. Y que tengamos cuidado porque raíz de todos los males es el amor al dinero, los cuales, dice el apóstol Pablo, deseando muchos, cayeron en trampas y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, es mejor hacer las cosas honestamente delante de Dios y delante de los hombres, a tener riquezas de este mundo y luego perderlas. El hombre fiel es también una bendición a su familia. En Proverbios 20, ahora en el versículo 7 dice la Escritura, sus hijos son dichosos después de él. Estuve buscando otras versiones porque siempre me gusta ver otras versiones aparte de la Reina Valera. Y en la Nueva Versión Internacional dice esto, dichosos los hijos que sigan su ejemplo. El hombre fiel es difícil de hallar, pero cuando se halla, sus hijos serán dichosos si siguen su ejemplo. Los padres tenemos la responsabilidad de ser ejemplo para nuestros hijos. Ellos harán lo que nosotros hacemos. Y si usted es un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre de verdad, sus hijos serán dichosos si ellos imitan sus características, si imitan su ejemplo.
es una responsabilidad que Dios nos ha dado a todos los seres humanos de ser ejemplos para otros, pero en el caso de los padres de familia, necesitamos recordar que tenemos que ser fieles delante de Dios, hombres de verdad, para que nuestros hijos sigan el ejemplo. ¿Saben que es cierto? Es verdad que gran parte de la descomposición de la familia se da porque los padres no están siendo ejemplo para sus hijos. Y sus hijos actúan por imitación. Porque así vieron las cosas en la casa, así las hacen ellos luego que crecen. Usted como hombre tiene la responsabilidad de ser un ejemplo. Y sus hijos serán dichosos si usted es un hombre fiel y ellos siguen su ejemplo. El hombre fiel ama a sus hijos y los instruye en la palabra de Dios. Es un mandato para los padres. Dice la Escritura en Efesios capítulo 6, versículo 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo más valioso, lo más importante y con valores eternos que podemos dejar a nuestros hijos es criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Porque eso tendrá efecto para ellos en esta vida y después de esta vida. Posiblemente usted no pueda dejarle a sus hijos una casa a cada uno, porque ya es difícil tener una casa y dejarle una a cada uno. Es más difícil. Y si usted tiene como 20 hijos, tiene que comprar un barrio solo para ellos. No puede dejarles tanto, quizás. Quizás no va a poder dejarles una finca, pero usted podrá dejarles los principios de la palabra de Dios inculcados en su mente y en su corazón, y eso tendrá más efecto para ellos, más beneficios para ellos, no solamente para esta vida, sino para la vida eterna. Ahora que si le puede dejar una casa, está bien, pero lo más importante es cómo vamos a criar a nuestros hijos. Un hombre fiel sabe que tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Un hombre fiel sabe que tiene un gran compromiso delante de Dios y también un gran privilegio. Vosotros, padres, aunque aquí la expresión en el versículo 4 es tanto para hombres y mujeres, para padres y madres, esto aplica a ambos. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay aquí dos mandatos. El primero es en un sentido negativo, no provocar a los hijos a ira, no desesperarlos. Y el segundo mandato es positivo, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. De manera, hermanos, que un hombre de verdad no es el que anda regando hijos por todos lados. Hace tiempo yo estaba trabajando en una radio y teníamos a un señor que hacía que cuidaba ahí. Llegó un hombre una vez a esta radio y estuvo contando que él había tenido muchos hijos, que tenía no sé por dónde, que tenía otros por allá, que ni se acordaba cuántos hijos tenía. Y cuando se fue, me dijo este señor que cuidaba la radio, ese hombre se ve que es bien coqueto. Pues, ¿usted lo vio así? Sí. Y luego me dijo, y yo admiro a esos hombres. Sí. Eso no es de admirar, andar diciendo que tiene hijos por todos lados, que no sabe ni quiénes son sus hijos. Esos no son hombres de verdad, pero algunos creen que eso es ser hombre de verdad. Ser hombre de verdad es tener a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es ser ejemplo para nuestros hijos. Hermanos, un hombre fiel, un hombre de verdad, no solamente camina en integridad, no solamente es una bendición para su familia. El hombre fiel, el hombre de verdad, está dedicado a su Dios, a su esposa y a sus votos matrimoniales como una prioridad dada por Dios. El hombre fiel está dedicado a su Dios, dedicado a su esposa y a sus votos matrimoniales como una prioridad en su vida que Dios le ha dado. El hombre fiel
es temeroso de Dios. La palabra temeroso no significa que tiene pánico delante de Dios, sino que respeta a Dios, que es un hombre que toma en cuenta a Dios en su vida. Dice la Escritura en Nehemías capítulo 7, versículo 2, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y mire lo que dice de Ananías, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Aquí hay un hombre de verdad. Pero es que los dos eran hombres. Hanani era hombre y Ananías también. Eran de sexo masculino. Pero de Ananías, Nehemías dice, porque este era varón de verdad. ¿Y el otro? Bueno, físicamente hablando era también un hombre. Pero Ananías tenía las características espirituales de un hombre de verdad. Y agrega, temeroso de Dios. Un hombre fiel, un hombre de verdad, es un hombre temeroso de Dios, que tiene reverencia hacia Dios. Un hombre de verdad en la Biblia es José, en el libro de Génesis, que cuando se vio provocado por la mujer de Potifar, ¿recuerdan lo que hizo? Huyó, se fue de ahí. La mujer le dijo, mi marido ha salido y no va a venir luego. Así que tenemos tiempo, aprovechémoslo. ¿Saben qué hizo José? Dijo, ¿cómo podría yo pecar contra Dios y contra mi amo? Si él me ha puesto todo en mis manos, Potifar ha puesto todo en mis manos, yo no puedo pecar contra Dios de esta manera. Dice la Escritura, hombre de Dios, huye de las pasiones. Y hace poco vi un pensamiento, bueno, algo escrito, yo no veo los pensamientos. Vi algo que dijo un pastor. El hombre que no quiere resbalar, que no ande en lugares resbalosos. El hombre que no quiere resbalar, que no ande en lugares resbalosos. El hombre que quiere guardarse para Dios debe tener cuidado también. En el caso de José, en el libro de Génesis, él estaba en su trabajo, pero la Escritura dice que él salió de ahí y luego la mujer inventó que José la había querido violar. Cuando José huyó de ella, ella le quitó parte de su ropa y luego dijo, ese hombre vino, me quiso violar, aprovechando que no está mi marido, y aquí está la prueba, y lo metieron preso. Y pasó años en la cárcel, años en la cárcel. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios recompensa y Dios honra a los que le honran. José estuvo años en la cárcel y podría ser que él se hubiera podrido en la cárcel. Pero José salió de la cárcel para ser el segundo después de Faraón. En un solo día todo cambió para José. Amaneció esa mañana durmiendo en la cárcel. Y en la noche estaba en el palacio de Faraón, como el segundo después de él. Porque Dios siempre honra a los que le honran. Un hombre que es temeroso de Dios procura no pecar porque quiere honrar a Dios en primer lugar. Eso es ser un hombre de verdad. Para otras personas, José fue un tonto, desaprovechó la oportunidad de estar con aquella mujer, fue un mal ejemplo. No. Es un gran ejemplo para nosotros. Pero hay que recordar que si no queremos resbalar, tampoco nos metamos en lugares resbalosos, porque estamos en el peligro de caer. Otro hombre en la Biblia, íntegro, un hombre de verdad y temeroso de Dios, era Job. La Escritura dice que él era justo, perfecto, recto y temeroso de Dios.
y vino sobre él una gran calamidad. En un solo día perdió todas sus posesiones materiales. En un solo día, Job perdió su ganado. Job perdió sus propiedades, se quemaron. Perdió a todos sus hijos en un solo día. Y él dijo estas palabras: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así que Satanás fue con más fuerza, siempre con el permiso de Dios, porque Dios estaba en control de todo, y tocó su cuerpo y le puso una enfermedad grave. Y el libro de Job dice que él tomaba pedazos de barro y se rascaba y tenía llagas hasta en la lengua y estaba atormentado. El propósito de Satanás era que él dejara su integridad, que él dejara de ser un hombre fiel y justo delante de Dios y que hiciera las cosas rectamente delante de Dios. Y cuando él estaba con sus llagas, supurando pus, y su piel se había vuelto negra y su tormento era grande, su mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, amor mío. Y yo siempre he pensado en eso, ¿saben? Miren cómo es el diablo. Le quitó todo y le dejó la esposa. Ella no murió. Ahí estaba y dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job dijo: como hablan las mujeres insensatas, has hablado. Recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo, aunque Job ahí tuvo un pequeño problema. No era Dios el que le estaba provocando eso, era Satanás. Pero él no sabía lo que pasaba en el cielo. Y no había leído el libro de Job tampoco. Él no sabía. Pero aún así, hermanos, él se mantuvo fiel. Y Dios al final le restauró todo. Y no solamente le devolvió lo que tenía, sino que más. Y dice la Biblia que él tuvo más ganados y más riquezas que antes, porque Dios vio en él un hombre fiel, un hombre de verdad. Y tuvo, dice la Escritura, las hijas más hermosas de la tierra. Muchos querían verlo como suegro quizás. La Biblia nos da ejemplos de hombres que retuvieron su integridad delante de Dios. Hermanos, si el estándar está tan alto para nosotros, y si quizás usted está pensando: no, hombre, yo para llegar hasta ahí, todo lo puedo, dice la Escritura, en Cristo que me fortalece. Recuerden que no somos perfectos, pero somos perfectamente hijos de Dios. Y tenemos todos los recursos para llegar a serlo. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la dirección del Espíritu Santo. Tenemos una iglesia donde congregarnos y estudiar la palabra de Dios. Tenemos hermanos en Cristo con los que podemos orar unos por los otros. Dios nos ha dado a nosotros todos los recursos de su gracia. Y aún más, cuando no lo estamos haciendo, Dios usa otro recurso, que es también un recurso de la gracia de Dios. Cuando nosotros no estamos siendo hombres fieles, Dios nos va a disciplinar. Y eso también es parte del amor de Dios. Porque la Escritura dice que Dios a todo el que recibe por hijo lo azota, y a todo el que ama también lo azota. Aún hasta la disciplina de Dios es parte del amor, para que nosotros aprendamos a ser hombres íntegros. Entonces, un hombre fiel es un hombre temeroso de Dios, pero también, hermanos, el hombre fiel sabe amar y dar honor a su esposa. Dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí no hay donde perderse. ¿Con quiénes es esto? Con los maridos, con los hombres casados.
Y no es para todos los hombres casados en el mundo, es para los hombres creyentes, para los salvos, porque está escribiendo a creyentes. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Está hablando de nuestra relación como esposos con nuestra esposa. ¿Qué debemos hacer? Dando honor a la mujer, dando el lugar que le corresponde a tu esposa como a vaso más frágil. Vean que no dice vaso frágil, dice vaso más frágil. ¿Por qué dice más frágil? Porque también nosotros los hombres somos frágiles. Somos frágiles. Pero la mujer es más frágil, más delicada. Nosotros también somos frágiles. Hermanos, nuestra vida es frágil. Nosotros nos podemos ir de este mundo en cualquier momento. Es interesante que en la historia vemos a un hombre llamado Alejandro el Grande, un conquistador griego, un gran guerrero. Conquistó casi toda Europa y parte de la India y muchos lugares, y llegó a ser el hombre más poderoso de la tierra por un tiempo. Peleó grandes batallas, estuvo en medio de grandes confrontaciones. Yo creo que muchos hombres murieron a su lado peleando por él. Estaba por cumplir 33 años cuando murió. El hombre más poderoso de la tierra aparentemente murió de malaria. Y es probable que un zancudo lo haya picado. Un hombre que peleó con tantos ejércitos, es posible que un zancudo lo haya matado. Así es de frágil nuestra vida, hermanos. Así es de frágil nuestra vida aquí. Pero dice la Escritura que los esposos debemos ver a nuestra esposa como vaso más frágil. Vaso frágil o más frágil no significa que ella es necesariamente más débil físicamente. Hay mujeres que son más fuertes que su esposo. En mi casa a veces yo no puedo destapar algo. Hay unos botes, yo no sé por qué los hacen así tan duros, ¿verdad? Y yo le digo a mi esposa siempre, mira, abrilo vos sos el hombre de la casa. Entonces ella viene y dice, sí, y lo abre fácil. Digo, tengo que hacer ejercicio. No quiere decir que la mujer es más débil físicamente, no siempre es así. No significa que es menos inteligente, hay mujeres más inteligentes que sus esposos. Es más frágil por la posición que Dios le ha dado en la familia. Es más frágil por el lugar que Dios ha diseñado para ella dentro del hogar. Porque el hombre es la cabeza y ella es la ayuda idónea. Ayuda idónea. Y por eso debemos tratarla más frágil. Pero también debemos darle honor, porque dice la Escritura que ellas son coherederas de la gracia de la vida. Quiere decir que además de ser nuestra esposa, es nuestra hermana en Cristo. Y ella también tiene la gracia de Dios. Y ella también irá al cielo, si ha puesto la fe en Cristo. Además de que es nuestra esposa que Dios nos ha dado aquí, ella es nuestra compañera, eso quiere decir coheredera. Ella tiene herencia en el cielo también. Es coheredera de la gracia de la vida. Y hay una cosa más que debemos ver acerca del hombre fiel. Un hombre fiel sabe amar y dar honor a su esposa, porque de lo contrario, sus oraciones pueden tener estorbo. Vean lo que dice el pasaje. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Saben, queridos hermanos, que cuando nosotros no estamos obedeciendo a la palabra de Dios como esposos, nuestras oraciones pueden tener estorbo. Saben que si no estamos tratando a nuestra esposa, viviendo con ella sabiamente, dando honor a ella
como a vaso más frágil y como a hermanas en Cristo, nuestras oraciones no pueden llegar al Señor? ¿Saben ustedes, hombres casados, que sus oraciones se pueden quedar pegadas a la pared? ¿No van a subir más de ahí? Cuando nosotros no estamos haciendo lo que la Biblia dice, podemos estar orando y nuestras oraciones tendrán mucho estorbo. Por eso es difícil de hallar un hombre fiel. Por eso es difícil de hallar un hombre de verdad, pero no es imposible llegar a serlo. Podemos serlo con la ayuda de Dios. Podemos serlo si nosotros queremos disponer nuestra voluntad al Señor. Así que, queridos hermanos, el matrimonio necesita esposos fieles. Los hijos necesitan padres fieles. La iglesia necesita santos fieles. El país necesita ciudadanos fieles. ¿Cómo podemos llegar a hacerlo? Hermanos, solo Dios puede hacernos hombres fieles. Solo Dios puede hacer de los hombres de esta iglesia y de todos los creyentes y de todos los hombres, hombres fieles, hombres de verdad. Volviendo al pasaje, muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre fiel, ¿quién lo hallará? Hermanos, solo Dios puede hacernos hombres fieles. Solo Dios puede llegar a transformar nuestra vida. Dios puede cambiar nuestra manera de pensar. Dios puede guiarnos a nosotros a llegar a ser hombres como Dios espera, como Dios desea que lo seamos. Dios puede llegar a cambiar nuestras actitudes, nuestra manera de ver las cosas. Necesitamos dejar el punto de vista humano y tomar el punto de vista de Dios. A veces los creyentes estamos pensando demasiado en términos muy terrenales. Venimos a Cristo con un montón de pensamientos equivocados, erróneos, y nuestra vida y nuestra mente debe irse cambiando. Por eso dice la Escritura que debemos renovar todos los días nuestra mente con la palabra de Dios. A los hombres casados que están acá, este es un reto para nosotros. A los solteros también, porque un día se van a casar y porque necesitan ser íntegros en todas las áreas de su vida. Y aún a las hermanas, a las mujeres, hacer ayuda idónea en este sentido, a ayudar a su esposo a que sea un hombre fiel, a orar por su esposo. Quizás no pueda hacer más, pero a orar por su esposo. Puede orar por su esposo. Enseñar a sus hijos a ser hombres fieles desde pequeños. Enseñar a sus niños a ser hombres de verdad, hombres fieles, que tengan respeto por Dios, que tengan reverencia a Dios. Y a ver en su padre un ejemplo cuando este hombre es fiel. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos, por favor. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nosotros hemos estudiado hoy lo que tu palabra quiere decirnos para llegar a ser hombres fieles. Padre, te pido por todos los hombres que están escuchando esta palabra, los que están aquí en este templo, los que están viendo todo esto a través del internet, que seamos hombres fieles. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de verdad. Ayúdanos, Padre, a tomar los principios bíblicos y aplicarlos a nuestra vida. Queremos ser hombres fieles en nuestra manera de hablar, hombres fieles que caminan en integridad, hombres fieles, Señor, en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro lugar de trabajo, hombres de verdad, hombres fieles en los negocios, hombres de verdad, hombres fieles en esta nación.
Este país necesita tener hombres fieles. Necesitamos tener hombres de verdad, hombres que estén pensando bíblicamente en cuanto a todas las cosas que nos rodean. Padre Celestial, pido que tú bendigas a cada hombre que está presente acá o que está viendo este mensaje. Cambia nuestras actitudes, cambia nuestra manera de pensar. Y quiero decir a todos los que están aquí ahora que no han creído todavía en Jesucristo, que todavía no son salvos. Usted puede recibir el regalo de la vida eterna hoy mismo, si solamente pone su fe en Cristo Jesús. Él murió en la cruz por usted. Él murió, Él dio su sangre, Él dio su vida por usted, para perdonar todos sus pecados si usted viene a Él por medio de la fe. Y usted puede ser un hombre o una mujer que ha recibido la justificación por medio de la fe. Usted ha venido ahora aquí quizás pensando que iba a escuchar un mensaje y lo ha escuchado, pero hay algo más. Dios quiere darle a usted vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Esta iglesia no le puede dar vida eterna, pero Cristo le ofrece vida eterna. Él le da vida eterna a usted. ¿Quisiera usted poner su fe en Cristo esta mañana y salir de este lugar como un hijo de Dios, como una hija de Dios, y comenzar a vivir una nueva vida, no en sus propias fuerzas, sino con la fuerza que Dios le puede dar? Solo Dios puede cambiarle y hacerle una mujer virtuosa o un hombre de verdad. Ponga su fe en Cristo Jesús. Solamente crea que Él murió en la cruz por sus pecados, que le amó tanto, le dio perdido, le dio directo a la condenación, pero Él le amó y entregó su vida por usted en la cruz. ¿Quisiera usted hoy ser salvo? Si usted quiere recibir a Cristo por medio de la fe, nos gustaría conocerle. Si usted ya lo hizo durante el mensaje, nos gustaría conocerle. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se convierte, pero nosotros también quisiéramos tener una fiesta hoy por conocerle. ¿Quisiera usted hacerlo levantando su mano como señal de que ha creído en Cristo Jesús? Levantar la mano no le va a salvar, solo es una señal para conocerle e identificarle como nuestro hermano en Cristo. Si no hay nadie, quisiera preguntar a los hombres: hermanos, ¿quieren ustedes ser hombres fieles, hombres de verdad? ¿Reconocemos que no estamos siendo quizás lo suficiente como la palabra de Dios lo dice? Levante su mano si usted quiere confiar en el Señor para que el Señor le dé fuerzas y ser un hombre fiel, un hombre de verdad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por levantar sus manos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Padre Celestial, te pido por todos estos hermanos que levantaron sus manos y aún por aquellos que no lo hicieron. Ayúdanos a ser hombres conforme a tu palabra. Te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.